Dios le bendiga, sean todos bienvenidos a una nueva clase del Seminario Bíblico Otto Nelson. La materia que venimos estudiando se llama El andar del creyente. Queremos agradecerles a todos aquellos que lunes a lunes nos ven y siguen tanto por Facebook como por YouTube. Y si no querés perderte nada de nuestras publicaciones, seguinos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like y activa la campanita. Recordá que debajo en la descripción se encuentra el material de esta clase para ver y descargar. Entonces prepárate, toma papel, lápiz y la Biblia, que ya comienza la clase de hoy. Nos acompaña nuevamente en esta noche el pastor Jorge Antelo, y habíamos estado hablando en la clase anterior de los pecados de perturbación emocional y habíamos terminado con la ira. Pero seguimos adelante y en esta clase queremos hablar acerca de los celos. ¿Hay celos buenos y celos malos, Jorge? Sí, hay, sí. Aquí en Gálatas, comenzando con este trabajo en Gálatas 5:20, la palabra nos expresa lo siguiente: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo en la carta a los Gálatas. Ahora bien, como bien dijo el pastor hace un momento, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que existen celos buenos y celos malos? Cuando hablamos de celo en singular es una cosa. Cuando hablamos de los celos, son los celos que comúnmente todos conocemos, ¿verdad? Entonces, podemos decir con seguridad, ¿verdad?, que existen dos tipos de celo y celos. Dice que el celo malo se usa con una expresión y el celo bueno con otra, ¿verdad? Juan 2:17 dice de esta manera. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aquí vemos el celo por las cosas de Dios, el celo bueno, el cuidado. Lo que nosotros debemos tener es un celo por todas las manifestaciones del Señor, por todo lo que se dice y se hace en función de las bendiciones del Señor. Eso es un tipo de celo bueno, un celo agradable al Señor. Ese mismo celo lo tuvo Jesucristo y también el Padre, ¿verdad? Pero ahora también nos habla de un celo malo. ¿Cuál es el celo malo? Es el celo que nosotros conocemos hacia una persona de la cual nosotros tenemos una desconfianza de que, o sea, el hacer de las cosas no sea el que a nosotros nos agrada. Por ejemplo, el celo en el matrimonio. Por ejemplo, el celo en la parte espiritual. Que un hermano, por ejemplo, esté ocupando determinado lugar, así sea un diácono, una diaconisa, y otra persona que se sentía capacitada para ese mismo lugar y se lo dieron a otra persona. Entonces hay un celo que el mundo llama un celo natural, pero un celo no es otra cosa que un recelo. Es el celo por la actividad de esa persona que tú o yo no pudimos lograr. Eso es el celo malo, es el celo que no agrada a Dios. Es el celo que nosotros debemos tener cuidado, porque ¿saben algo? Así como estuvimos viendo, este celo es un pecado. Cuando un hermano es designado para una función espiritual, sea un diácono, un anciano, un pastor, sabe Dios por qué fue apartado. Solo Dios sabe que en su voluntad ha sido apartado. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la voluntad de Dios? Por eso, hermano, ese celo no debe persistir. No debemos mirar
a los hermanos con esos celos. Le dieron a esta persona y no me lo dieron a mí, yo lo merecía. No, ese celo no debe existir. Tampoco debe existir, como yo les digo siempre, el celo, por ejemplo, matrimonial. El matrimonio es un contrato de ambas partes en la cual uno confió en el otro y debe seguir confiando en el otro. Aún así, en la familia cristiana, sabemos que la esposa, como yo digo siempre, es una hermana más. Aparte también es su esposa, pero primero que todo es su hermana. Y a ella y a mí nos juzgará el Señor. De modo que debemos confiar, así como confiamos en los hermanos. ¿Verdad que la familia de Dios, la familia cristiana, la grey de Dios, es diferente a la gente del mundo? Es diferente. Por eso que yo pienso que aquí hablamos de celos, esos celos humanos que debemos abandonar. Interiormente nosotros tenemos siempre un afán de competencia. En cualquiera de los órdenes de la vida queremos competir, hay rivalidad, lo vemos en el orden deportivo, lo vemos en el orden estudiantil, donde sea. Pero, ¿qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que lleva a que tengamos esa rivalidad o esa competencia? ¿Solamente el sobresalir? Ahí están los celos que podríamos llamar negativos. Los celos que apuntan a una manifestación del ser humano que quiere que para lograr sus deseos, sus anhelos, no importa lo que tenga que dejar de lado, a quien tenga que maltratar, a quien tenga que pisar, a quien tenga que traicionar. Los celos que nos estaba definiendo recientemente Jorge. Cuando vemos los celos como él se refería en el matrimonio, muchas veces son perturbaciones provocadas porque estamos inseguros. Inseguros de nosotros, inseguros de la otra persona y no precisamente porque la otra persona nos esté provocando a celos, sino que interiormente en nosotros se ha desgastado algo. Interiormente le hemos dado lugar a una manifestación de la carne que trae como consecuencia algo negativo para la pareja, para el matrimonio, para la relación de amistad. Vemos estos celos continuamente y hoy en día están teniendo una consecuencia devastadora en lo que se llama familia. La familia como tal constituida cada vez desaparece más. La familia como tal constituida, como nos enseña la Biblia, se ha transformado totalmente, se ha desfigurado y lo que es peor, ha ocupado una persona el lugar que le correspondía a la otra. Tenemos que tener muchos cuidados con los celos dentro de la casa del Señor. Cuando nosotros miramos lo que pensamos que la Biblia habla acerca de los celos, decimos, bueno, pero esto es hacia afuera, pero nunca nos ponemos a mirar que esto puede también hablar de hacia adentro, hacia lo que ocurre dentro de nosotros con respecto a la casa del Señor, con respecto a quienes están junto a nosotros, con respecto al lugar que ocupan, con respecto a lo que podemos enfrentar cada día como algo que el enemigo de nuestras almas busca que nos dañe. Tenemos que caminar nuestra vida teniendo el dominio propio acerca de este problema tan grande. Bien, dice así el capítulo 3 del libro de Santiago. Capítulo 3 y verso 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermano, dice, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Este tipo de celos no lo enseña el Señor. Él no enseña que nosotros podamos tener este tipo de celos. Y es algo del hombre.
es una manifestación del hombre, es un fuego interior que lo lleva a depresiones, que lo lleva a estados psíquicos a veces muy importantes, a persecución, muchas veces, porque es una forma de actuar y de ser que no corresponde a los designios y a la voluntad de Dios. Por eso aquí habla de la sabiduría de lo alto. Buscar primero la sabiduría de Dios, hermano, en todas las cosas. Confiar en Dios, orar a Él, presentarte ante Él, poder escuchar su preciosa voz y escuchar esa sabiduría que viene desde lo alto. La verdadera sabiduría es el temor a Jehová, el temor a que hacer algo malo, no, algo que no agrade, a que no esté cumpliendo con la voluntad de Dios. Saben, hermanos, muchas veces, por no decir la más de las veces, no tenemos presente esto y hacemos como a nosotros nos parece. Y eso en realidad a Dios no le agrada, porque Dios tiene un lugar, el más importante en tu forma de ser, en tu corazón. Entonces debemos no quitarle ese lugar al Señor, sino pedirle a Él, rogarle a Él, esperar en Él, tener paciencia. Dice la palabra de Dios, mis caminos no son vuestros caminos. Dice, ni mis pensamientos son mis pensamientos, dice el libro de Isaías. Por lo tanto, esperar en Él, plantearle en realidad cuál es nuestro problema, cuál es, qué es el destino de ese camino que estamos transitando. Hermano, acostumbrate a poner todas las cosas en las manos de Dios. Y sean agradecidos, porque esa es la sabiduría que a Dios le agrada. Yo te pediría que leyeras nuevamente ese texto que acabas de leer. ¿Cómo no? Y mirá qué expresión tan dura y fuerte utiliza la palabra de Dios. Pero si tenéis, dice el verso 14 del capítulo 3 del libro de Santiago, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, porque algunos se jactan aún, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Luego dice animal y luego dice diabólica. Lo enganchamos con lo que hablábamos la clase anterior, la amargura. Amén. Pero después da una definición muy dura. Terrenal, animal y diabólica. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en National Geographic, y vemos las peleas que hay por celos acerca de dos machos con respecto a una hembra. Y no importa la forma en que lo lastime, no importa lo que utilice para lastimar, cuanto más daño, mejor, porque así él está marcando su territorio, porque así él está marcando su supremacía, porque así él está demostrando delante de la hembra que es el más fuerte. Lamentablemente eso se ha trasladado hacia el hombre de nuestros días. Por eso es valedero hacer nuevamente la salvedad. La Biblia está hablando de este tipo de celos en plural, en contrario a la palabra celo, que se está refiriendo a lo que tiene que ver con el amor, el cuidado que tengo por la casa de Dios, por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. Los celos siempre son dañinos para la persona y para todo lo que lo rodea. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 26. La Biblia nos enseña a tener una actitud de identificación, tanto con el que recibe bendición como con el que está pasando por una situación dolorosa. Y dice así el verso 26 del capítulo 12 de 1 Corintios. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso, me parece que es importante el tener, la opinión, el pensamiento, el estar, tanto en el dolor como en el gozo. Tanto nos identificamos con el dolor ajeno o de un hermano, ¿verdad? Como nos gozamos y nos alegramos, ¿verdad? Cuando él recibe honra. Pero cuando existen los celos hay competencia.
Entonces estamos mirando el dolor ajeno como algo que nos causa placer. Estamos mirando el dolor ajeno como algo que es un castigo de Dios a la maldad y el pecado del otro y que yo no estoy viviendo porque yo sí soy una persona santa. Si yo en este momento, Jorge, te hiciera poner la mano encima de la mesa, tomar un martillo y te pegara un martillazo en un dedo, ¿te iba a dañar solamente ese dedo? No. ¿O el resto del cuerpo se iba a ver afectado? Quizás momentáneamente duele ese dedo o la mano, pero a medida que vayan pasando las horas, el resto del cuerpo va a sentir las consecuencias. Mañana, cuando quisieras alimentarte, higienizarte, esa mano no iba a estar en condiciones de ser utilizada correctamente. Entonces, ¿qué iba a pasar? Ibas a recordar lo que ocurrió el día anterior. Ibas a recordar y te iba a llenar de amargura, de enojo, de ira, de contienda, todo lo que veníamos hablando como estas perturbaciones emocionales. Cuando nosotros miramos los celos y lo nocivo que son para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, tenemos que tener sumo cuidado, porque si estamos tocando a uno de los integrantes del cuerpo, estamos tocando a Dios mismo. Y estamos tocando todo el cuerpo. Muchas veces, en varios pasajes de la Biblia, Dios pone a nuestra iglesia hablando del cuerpo de Cristo. La iglesia no son estas paredes, la iglesia son todos los santos, ¿verdad? Pero además el cuerpo de Cristo está conformado por todos y todos son necesarios. Y pone el ejemplo, ¿verdad? ¿Acaso un órgano, la oreja pudiera decir, no necesito del ojo porque aún tengo dos, o así? O sea, somos el cuerpo de Cristo. Y sobre ese cuerpo reposa el Espíritu Santo de mi Padre. Por eso, hermanos, tengamos un compromiso con todos los hermanos y amemos, como dice la palabra de Dios, en ese precioso último mandamiento que Jesús nos dejó, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. Que nos amemos. Si yo no puedo amar al hermano que tengo y que veo y que puedo tocar y hablar con él, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Pensemos eso. Yo entiendo que usted pensará, mi querido amigo o hermano que nos escucha, que todos los hermanos no somos iguales. Y es verdad. Tal vez los bloques se hacen iguales, todos son iguales y se hacen con un molde. Pero los hermanos no. ¿Me entiende? Y unos son más crecidos, otros están más fuertes, otros son más débiles, pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. Eso hay que tenerlo claro porque eso es fundamental. O sea, trabajar y hacer todas las cosas como en unidad, como Jesús, el Padre y el Espíritu Santo de Dios. El que está junto a nosotros el domingo dentro de las cuatro paredes en el templo y el que está junto a nosotros 8 horas en el trabajo, el que está junto a nosotros compartiendo el hogar, la forma de habitarlo, la forma de convivir, y el que está compartiendo junto a nosotros el ómnibus cuando nos trasladamos de un lugar hacia otro. Ese es nuestro prójimo. Y la Biblia no precisamente nos enseña a tener celos del prójimo, sino la orden es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos completamente de acuerdo. Después de hablar de los celos, habla de otro tema muy urticante. Y cuando vamos mirando estos puntos del andar del creyente, en verdad nos sentimos un poco incómodos. La silla empieza a tener algunas tachuelas o se está calentando un poco de más y nos empezamos a mover y nos empezamos a sentir como que no estamos en el lugar más cómodo, más dócil, más lindo de estar ubicados. Porque ahora habla el material acerca de algo que yo jamás sentí y jamás tuve, y es la envidia. La envidia es uno de los pecados que aquí trata y dice la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice el material, que la envidia es un sentimiento de disgusto en el corazón. Cuando una persona es testigo u oye de la prosperidad o beneficio de otra persona, ha recibido y es capaz de actuar en forma sorprendente e inmadura, movida tan solamente por la envidia. La envidia y los celos
van de la mano. Amén. Son, como hablábamos hace un rato, componentes del mismo cuerpo. No se separan la una de la otra. La envidia junto con los celos están en una persona que está viviendo en el viejo hombre. Hace unos instantes atrás, en la clase anterior, acerca de que esta envidia estaba siendo integrante del viejo hombre, siendo parte del viejo hombre. ¿Puede la envidia ser parte de la iglesia de Cristo? No. ¿O de quien pertenece a la iglesia de Cristo? No. La envidia, muchas veces hemos escuchado que el vulgo, la sociedad dice, hay envidia, pero mira que tengo una envidia sana. La envidia, es un pecado, no hay sana que valga. ¿Me entiende? La envidia es envidia. Ahora, ustedes presten atención a esto. Todos estos pecados que hemos venido enumerando en la clase pasada y esta, ya existían en aquella época. La envidia no es del siglo XX ni XXI, no. La envidia es un sentimiento donde la persona que envidia tiene un fuego interior que no le permite ver la prosperidad o la razón por la cual otra persona progresa, es prosperada. Sea prosperada materialmente o muchas, mire, hay gente que envidia la salud que tiene una persona. Otros envidian un trabajo. Pero mire, hay algo que no pueden envidiar y es la presencia de Dios en sus vidas. Porque Dios ha venido a bendecirnos a todos. Y el que quiere, de acuerdo a su voluntad, puede ser hijo de Dios. ¿Me entiende? Nosotros somos hijos de Dios y hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Todo el mundo cree lo mismo? No. Nosotros hemos creído en Él como Señor y Salvador. Cuando nosotros miramos en el libro de Filipenses, en el capítulo 1 y en el versículo número 15, y si lo tenés allí a mano, yo te invito a leerlos, a acompañarlos en este momento, cuando allí se refiere a personas que ya estaban en contacto con el Evangelio, a personas que ya habían conocido a Jesucristo, a personas que se supone eran nuevas criaturas. Sin embargo, aprovechan un momento, un mal momento. Y Pablo, allí en esta carta a los filipenses, él escribe, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estaban en contra de Pablo cuando predicaba y aprovecharon el momento en que Pablo estaba allí en una cárcel para tratar de ocupar su lugar y también el reconocimiento que tenía dentro del pueblo, el reconocimiento que tenía dentro de la sociedad. Se le definía como el apóstol Pablo, el que predicaba a Jesucristo. Pablo salía, iba a los diversos lugares, enseñaba la palabra, fundaba la iglesia, cuidaba de ella en ese momento y después por medio de las cartas. Y hay a quien no le gustaba lo que se estaba haciendo. Hay a quien le provocaba esto que estamos definiendo como la envidia. Hoy en día sigue ocurriendo y tenemos que tener mucho cuidado nosotros como hijos de Dios, de que nuestra envidia no cause un desgaste en nuestro ser interior. Nuestra envidia no cause un dolor tan grande porque la otra persona tiene un reconocimiento o tiene una actitud o tiene una capacidad o un don diferente al mío que puede ser considerado mayor por otros, que me lleve a mí a que me desgaste interiormente. Mi ser espiritual, mi hombre espiritual, mi vida espiritual se desgasten y se vean perjudicadas. Hay un versículo en Romanos capítulo 12 y verso 13 que dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Voy a reiterar, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto nos enseña a no tener una actitud egoísta de ensalzamiento propio, ni una mentalidad superior o altiva a causa de lo que somos o tenemos. No pensar
que nosotros, por ejemplo, por nuestro cargo espiritual, somos más que el otro. Somos más que el que se sienta en el último banco porque aún tiene vergüenza, temor, ¿qué van a decir? No entiendo. Muchas cosas de las que dicen todavía no entiendo. Aún no conozco los 66 libros de la Biblia. ¿Cómo yo voy a...? Pero esto no es así. Porque si yo veo a un hermano padeciendo necesidad de orden material o espiritual y no llego a él, y no le proveo de lo que necesita, sea espiritual o material, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que la obra sin obra es muerta, la fe sin obra es muerta. Yo puedo decir, a ver, yo espiritualmente le puedo decir a un hermano, yo voy a orar por vos, y está bien, es bueno, pero si yo, por ejemplo, no lo ayudo con lo que él necesita, si yo no practico el amor, es como címbalo que retiñe, dice la palabra. O sea, son palabras huecas. Ni tú ni yo debemos caminar el camino del Señor, el camino cristiano, mirando hacia otro lado. Cuando alguien necesita de algo, debemos ayudarlo a proveerlo, sea espiritual. Hay veces que una mano precisa que lo escuchen, precisa un abrazo, precisa, no necesariamente tiene cubierta las necesidades básicas, pero necesita otra cosa. Por eso la hospitalidad debe ser practicada por todos los hermanos. Y además, cualquier hermano que ocupe un lugar en la iglesia no debe sentirse más importante que el otro. Como hablábamos anteriormente cuando hablamos del cuerpo, todos los miembros son necesarios. En la iglesia todos los miembros son necesarios. Cuando nosotros leemos este pasaje y se está editando este material, se está viviendo precisamente una situación muy particular en cuanto a la sociedad. Serios problemas de salud que están afectando directa e indirectamente a las economías de los hogares. Entonces hay quienes están de una forma más holgada y hay otros que tienen más ajustado el presupuesto mensual. Entonces vamos hacia esa persona que está en necesidad y la Biblia nos enseña a compadecernos de ellos. La Biblia nos enseña a amarlos. La Biblia nos enseña a tener hacia ellos una actitud de honra y de beneficio. Aquí se está definiendo el equilibrio entre el interior del Hijo de Dios con el actuar del exterior. No es fácil encontrar ese equilibrio hoy en día. No es fácil encontrarlo afuera, pero también podemos darnos cuenta que muchas veces no es fácil encontrar ese equilibrio adentro nuestro. Y es algo por lo cual tenemos que trabajar. Para ello es que nos tenemos que despojar ¿de qué? De la envidia. De la envidia. Dice el capítulo 2 de Filipenses, verso 3, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si yo considero que la iglesia, muchas personas son superiores a mí, considerar como que es superior, yo puedo tener mayor obediencia. Ahora, cuando yo estoy comentando lo que hace, dice, pone, saca, estoy entrando ¿a qué? A discutir si está bien o mal lo que está haciendo. Cuando yo debiera ir a escucharlo, preguntarle, ser ayudado por él. Por eso, hermano, aquí es claro este versículo. Nada hagáis por contienda. Porque hay algún hermano que podrá pensar, no, si yo no voy a este lugar y predico, los hermanos o los que están allí no se van a convertir. Cuando debiera pensar, yo voy y el Espíritu Santo de Dios que va conmigo, Él es el que va a evangelizar, Él es el que va a abrir el corazón de las personas que van. No yo, porque hablo mejor o hablo peor. Ese no es el tema. Dios valora la fidelidad, Dios valora otras condiciones que debemos tener los hijos de Dios. No necesariamente la idoneidad.
¿eh? Por eso que yo pienso que, sinceramente, que dice, no mirar las capacidades de mi hermano o prójimo, porque posiblemente me aventaje y nunca podré pensar que podré llegar a él. Por ejemplo, si hay un experto teólogo, yo nunca lo voy a hacer. Entonces, pensar, si predica Juan o Pedro, voy, si no, si predica un hermano que tiene menor formación, o sea, entonces no voy. Y lo que no saben, hermano, es que cada uno de los que predican, el Señor lo acompaña y es Él. Cuando nos ponemos en las manos de Él, es Él el que pone palabras en nuestra boca. Contienda y vanagloria. Dos palabras de mucho peso en la actualidad. Amén. Contienda y vanagloria exterior y contienda y vanagloria interior. No estamos compitiendo dentro de la obra de Dios. Estamos ayudándonos los unos a los otros. Cuando nosotros vemos la envidia dentro de la casa de Dios, hablábamos hace unos minutos atrás, está faltando el equilibrio entre lo que somos adentro de la casa de Dios y lo que practicamos cuando estamos afuera de la casa de Dios. Somos el cuerpo de Cristo en todo lugar y en todo momento. Contienda o vanagloria. Las personas están mirando nuestra forma de actuar. Somos escudriñados todos los días, examinados todos los días, porque lo que para los demás es normal, si nosotros cometemos el mismo error, se va a ver magnificado por las personas que nos rodean y va a venir el juicio. De manera que así son los que van a la iglesia. La envidia siempre va a ser perjudicial para nosotros y para aquel a quien representamos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque estamos dando mal el mensaje que Él nos enseñó. Y después vamos terminando en la clase de hoy con la malicia. La malicia. Dice en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Y toda malicia. Vuelvo a insistir que con este versículo iniciamos esta ronda de pecados, las cuales intentamos explicar, y nos dice aquí, ¿verdad? Quítense toda malicia, toda malicia. La propensión, ¿qué es la malicia? La propensión a pensar mal. Siempre el mundo piensa mal, de uno, de otro, en nuestro grupo, siempre están pensando mal, lo que hace, lo que no hace, nunca piensan bien. Mañana compraste un auto, ¿cómo habrá hecho? Pensando mal. O sea, son pocos los que suelen decir, hizo un ahorro, lo compró a pagar en muchas cuotas, o hizo un esfuerzo. No. O sea, lo más fácil es pensar mal, ¿verdad? ¿Cómo habrá hecho, verdad? Entonces, o sea, es la propensión a pensar mal. Es una raíz de amargura secreta que el otro no conoce, pero vos estás pensando mal. Y el Señor Él sabe lo que pensamos. Nosotros, como seres humanos, tenemos limitaciones y no podemos saber, por ejemplo, en un grupo, qué está pensando cada uno de ellos. Pero Dios, que es a quien vamos a tener que dar cuenta, Él sabe lo que piensa cada uno. La Biblia enseña que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve en lo profundo de nuestros corazones. Cuando nosotros leemos en el material acerca de la malicia, dice que es desear lo malo al otro en forma abierta u oculta. Quizás puedo desearte el mal verbalmente, puedo desearte el mal como una persona que lo utiliza todos los días, pero vemos otra forma de desear el mal hoy en día que lamentablemente se ha multiplicado y mucho, y es por medio del uso de las redes sociales. Tenemos una exposición tan grande a través de este elemento que tendría que significar un avance, un adelanto, y que lamentablemente ha resultado muchas veces perjudicial porque el ser humano ha hecho mal uso de ello. Si yo tengo un cuchillo y lo tengo para
cortar la carne cuando estoy alimentándome, para preparar lo que sea el alimento de ese día, es un buen uso del cuchillo. Y cuando tomo el cuchillo para herir a una persona, para lastimar a una persona, hago un mal uso del cuchillo. ¿Es malo el cuchillo o es malo quien lo maneja? ¿Tiene malicia el cuchillo o tiene malicia aquel que lo tiene en su mano y lo está utilizando para causar el mal? Con las redes pasa lo mismo. Con lo que ponemos en las redes pasa lo mismo. Que Dios nos ayude a que este sentimiento, a que este pecado llamado malicia pueda ser erradicado de nuestras vidas mediante la comunión con el Espíritu Santo. Aquí el material pone el ejemplo de Caín y Abel. Todos sabemos lo que sucedió ahí en el principio de la creación, cuando Caín invita a Abel a pasear por el campo y luego con esa raíz de amargura, que esa raíz de amargura no nace de un momento para otro, ¿verdad? Tiene normalmente mucho tiempo. Y no solo eso, sino que además no solo pensó mal del hermano, no solo se enojó por lo que el hermano había hecho, sino que le dio muerte. Le dio muerte. Fue un homicida. Ahí tenemos, por ejemplo, dos pecados. El haber pensado mal de él, ¿verdad? En la malicia, y por otro lado, el homicidio, otro pecado. Otro pecado que vamos a tratar en las próximas clases. Pero vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo claro de que esa raíz de amargura tuvo su culminación, lamentablemente dio a luz con esa violencia de la que el pastor recién hablaba y terminó con la muerte del hermano. Trascendió los hombres, las generaciones, los pueblos, los tiempos. Me traicionaste como Caín. Sos más malo que Caín. Estás lleno de maldad como Caín. Lamentablemente, la malicia va más lejos de lo que nosotros nos imaginamos. Lamentablemente, la malicia tiene como consecuencia que las personas dejen de confiar, que las personas dejen de creer, que las personas no se quieran acercar a nosotros o a alguien que se identifica con lo mismo que creemos, con la misma fe, porque simplemente otros han actuado mal y la consecuencia la pagan los que no lo están haciendo. Es fácil hablar de despojarse de la malicia, pero muy distinto es hacerlo si no contamos con la ayuda de la persona del Espíritu Santo. Por eso cuando comenzábamos, hablábamos de la orden que se nos hacía de hacer morir en nosotros. La malicia trae como consecuencia que el corazón se llene de dolor, de amargura y que el pecado cada vez vaya cubriendo más y más lo que tendría que ocupar la presencia de Dios. Por eso queremos resaltar, ya para ir redondeando este tema de hoy, que en realidad todos estos pecados que hemos mencionado y hemos intentado explicar son todos pecados ocultos en una persona, donde difícilmente podamos conocer nosotros la forma de pensar de una persona. Pero como yo digo siempre, el que tiene que saber, sabe. Y aquel que sabe es el que te va a juzgar. Por eso, hermano, acostumbrémonos, procuremos santificarnos más día a día. Entreguemos todas estas cosas al Señor, confesemos este tipo de pecados. Nadie lo sabe, pero tú y el Señor sí lo saben. Entonces aquel que te va a juzgar es el que tú tenés que tomar en cuenta. Capaz que una persona convive al lado de otra persona y no sabe exactamente cómo piensa, pero la palabra de Dios es clara. Hay un camino para resolver esto y el camino es confesarlo al Señor y esperar de Él el perdón divino, que es el que nos puede quitar esa raíz de amargura y vivir, como dice la palabra, con gozo, con alegría, y procurar servir al Señor, poderle decir al Señor día a día, yo necesito de ti. Hay hermanos que de repente concurren a una iglesia y piensan que le están haciendo un favor al Señor, cuando soy yo
el que necesito. Cuanto más conozco, más sé que necesito de Él. Yo preciso de Él. Yo quiero que Él esté conmigo en todos los momentos del día. Así que, hermano, procuremos limpiarnos, quitarnos, como dice la palabra de Dios cuando leímos, ¿no? O sea, que debemos quitar estos pecados de nuestra vida. De esta forma vamos terminando a las clases que corresponden con los pecados de perturbación emocional. Queremos conocer tu opinión, queremos saber si has estado en contacto con nosotros y si te ha interesado el tema lo puedas compartir con otros. Para ello podés suscribirte a nuestros canales de YouTube o darle like a la campanita y así recuperar el material que se ha editado en esta clase. También a través de Facebook, como Seminario de Estudios Bíblicos Otto Nelson, podés acceder a lo que estamos enseñando. De esta manera vamos llegando a esta clase, agradeciendo al pastor Jorge Antelo por habernos acompañado e invitándote para que el próximo lunes puedas estar juntamente con nosotros para seguir profundizando en el andar del creyente. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, sí hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús, Porque hay victoria, sí hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, sí hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús.